Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Meguin Super Lichtstaff 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Meguin es un fabricante de lubricantes alemán, bastante poco conocido aquí a nivel nacional, pero que poco a poco se va abriendo mercado a nivel europeo. En 2006 Meguin fue comprada por el fabricante Liqui Moly, así que ahora forma parte del mismo grupo empresarial. Pese a ser un fabricante bastante poco conocido, tiene modelos de aceite bastante interesantes como este que vamos a analizar ahora. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que homologa de manera oficial la norma CA A3B4, con lo que se trata de un aceite Full SAP, API SM y API CF. En cuanto a homologaciones oficiales de fabricante, este aceite no homologa ninguna, pero sí nos indica unas recomendaciones de uso. Nos indica que se puede utilizar donde se recomiende la norma BMW LL98, Fiat 9.55535H2, 9.55535M2, Mercedes-Benz 2293, Opel General Motors LLB 025, Porsche A40 y Grupo BAS 502 y 505. Básicamente este aceite lo puede utilizar en cualquier vehículo que requiera un SAE 40 y no lleve sistema de posttratamiento de gases DPF, FAF o SCR. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante nos indica que se trata de un SAE 5W40 con una densidad a 15 grados 850, viscosidad cinemática a 40 grados 90,2, viscosidad cinemática a 100 grados 14,5, es un SAE 40 relativamente viscoso, viscosidad a 35 grados bajo cero, la capacidad de bombeo, el fabricante se limita a indicar que está por debajo del límite máximo que impone la tabla SAE J300 de 60.000 y en cuanto a la viscosidad también a 30 grados bajo cero, de igual forma nos indica que está por debajo del límite máximo que son 6.600. En estos dos parámetros la verdad el fabricante nos ha querido mojar demasiado. Índice de viscosidad 167, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, nos indica nada más que es superior a 3,5, no se ha querido tampoco mojar mucho. Punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC nos indica un valor de 7%, es un buen valor. Recordar el porcentaje de evaporación, cuanto más bajo mejor. Punto de inflamación 230 grados, nos indica que se ha medido con la normativa DIN ISO 25922, que es equivalente a la STM D92 con el crisol abierto. TBN, lo que es la alcalinidad que tiene el aceite, la capacidad de detergencia y neutralización, nos indica que tiene un valor de 10,5 y en cuanto a la concentración de cenizas nos indica que tiene un promedio comprendido entre 1 y 1,6, que es el límite máximo que establece ACEA para sus aceites Full SAPs. En principio todos los valores son bastante correctos, sí que hay en algunos casos que el fabricante se ha mojado poco o nada y sí a destacar el bajo porcentaje de evaporación. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 88,32, viscosidad cinemática 100 grados 14,32, es ligerísimamente menos viscoso que lo declarado por el fabricante. Índice de viscosidad 168, aquí no coincide plenamente por lo declarado por el fabricante, ya que como este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados, al no coincidir estas, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite, lo que es la alcalinidad, da un valor 10,48, prácticamente calcado a lo declarado por el fabricante y es un valor promedio comparado con otros aceites Full SAPs. TAN, que es la acidez inicial, todo lo contrario a la alcalinidad, da un valor 2,05, es un valor promedio también comparado con otros aceites Full SAPs y aquí siempre indico que es interesante o que no primordial que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que el aceite conforme vaya envejeciendo, vaya acumulando horas de trabajo dentro del motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible, derivados principalmente del azufre, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería uno de los indicadores para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,41, indudablemente estamos delante de un aceite Full SAPs, el cual tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6.
Punto de congelación 60 grados bajo cero, un muy buen valor, de los mejores valores que hemos visto hasta ahora en el canal. Y el punto de inflamación 250 grados, también de los mejores valores que hemos visto a día de hoy en el canal. En cuanto a la capacidad de bombeo, a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, no se ha medido. El porcentaje de evaporación NOAC tampoco se ha medido, pero hemos de pensar que sea fiel a lo declarado por el fabricante, en torno al 7%. Y en cuanto al azufre, da un valor 0,316, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps, los cuales tienen un límite máximo de concentración de azufre de 0,5. Supera por una centésima el valor máximo para aceites mid saps. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Comenzamos con el paquete de aditivos, el molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el sonido del motor, el consumo de combustible y reducir ligeramente el desgaste. Lleva un valor de 110, que está bastante bien, no va a batir ningún récord, ni mucho menos aquí en el canal. Hemos visto otros aceites que llevan en torno a 200, 300, 500, 800, 1000, pero también hay que recordar que hay fabricantes que el molibdeno ni siquiera lo utilizan. Fósforo y zinc juntos forman el aditivo conocido como ZDDP, fósforo 990, zinc 1312, son buenos valores. El zinc incluso diría que está un poquito por encima de la media, y estos dos aditivos juntos su principal función es evitar el desgaste y también hace función antioxidante. Boro, que hace función de dispersante, lleva 53, un valor promedio, si bien es cierto, hemos visto aceites con bastante mayor concentración, sí que hemos visto otro con prácticamente concentraciones homeopáticas por debajo de 10. Magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 11, relativamente homeopático. Y en cuanto al calcio, que también hace función, al igual que el magnesio, de detergente neutralizante, lleva 3454, que es bastante. Como norma general, en cuanto al calcio se refiere, los aceites full saps solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 2500 y 3800 aproximadamente, 3450 es un valor bastante alto. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, son dos aditivos que hacen función antidesgaste y también antioxidante, en este caso no se ha utilizado. Y en cuanto al parámetro de oxidación, que suele ser indicador directo e indirecto de uso de éster perteneciente a las bases grupo 5, en este caso indica un valor 7,7, que podemos dar por sentado que este fabricante no ha utilizado éster. Pasamos a la hoja F-TIR, también conocida como espectroscopia, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, en lo que a la base se refiere, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a las que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 1750 está muy baja, ese sería el pico del éster, y unido al parámetro de oxidación de 7,7, este aceite no lleva éster como tal. Y en cuanto a la siguiente cresta, a tener muy en cuenta, la cresta que se forma en torno a 722 está por encima de 1, con esto podemos calcular aproximadamente que el fabricante ha utilizado en torno a un 70% de PAU, perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada, en torno a un 70% de PAU, una muy buena base. En cuanto al paquete de aditivos, lleva un paquete de aditivos muy rico, muy completo, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, lleva molibdeno, lleva bastante fósforo y zinc, boro no es excesivo, pero sí que está quizás un poco por encima de la media, otros fabricantes hemos visto que apenas utilizan 10-12 partes por millón, magnesio sí es bastante homeopático y el calcio lleva mucho. En cuanto a las propiedades físicas, en algunos parámetros ha dado incluso mejor puntuación que lo declarado por el fabricante. Es de ahí que muchas veces, como suelo decir, que tanto la hoja de seguridad como la hoja de propiedades típicas hay que cogerlas con pinzas, porque muchas veces nos podemos llevar sorpresas. La viscosidad a 40 grados y a 100 grados sí son muy fieles a lo declarado por el fabricante, pero en cuanto al punto de congelación, el fabricante declara 45 grados bajo cero, aquí ha dado 60, de las mejores puntuaciones que hemos visto hasta ahora. Y en cuanto al punto de inflamación, el fabricante también declara en torno a 230 grados y ha dado 250, que también es una muy buena puntuación. Este aceite es muy termoestable y en general me parece todo un aceitazo, es un 5W40 muy top. En cuanto al precio, este modelo de aceite por desgracia no se puede conseguir a nivel nacional, pero sin problema se puede pedir a través de eBay de vendedores alemanes. Este aceite como tal, la garrafa suelta se puede encontrar desde unos 25 € aproximadamente hasta unos 30 €.
que me parece todo un preciazo, el mejor 5W40 relación calidad-precio que a día de hoy conozco en el mercado. Sin duda alguna se hace un llavero con todos los 5W40 que también se mueven dentro de ese mismo rango de precio de cualquier otro fabricante. Lo que sí, si os decidís a pedir este aceite, es interesante no pedir solo una garrafa, porque los gastos de envío están en torno a 16-17 euros. En ese caso interesa pedir pack que venden de 2 garrafas, 3 garrafas o un barril de 20 litros para amortizar los gastos de envío. Abajo en la descripción os voy a dejar distintos links de compra de eBay que además vais a poder comprobar que son vendedores bastante serios, los cuales llevan más de 700 unidades vendidas. Os voy a contar un secreto a voces, y es que, como he comentado al principio del vídeo, la marca Mewind fue absorbida por Liqui Moly en el año 2006, la compró, y este modelo de Mewind 5W40 que acabamos de analizar es exactamente el mismo que el Liqui Moly Syntoil 5W40, el cual tiene un precio de venta público en torno a los 60 euros. Exactamente el mismo caso pasa con el Mewind 0W40, el cual ya hice una review en su día. Arriba te dejo un link para que puedas ver el vídeo. Me parece todo un señor 0W40, también con una muy buena calidad-precio, y es exactamente el mismo que el Liqui Moly Syntoil 0W40, el cual también tiene un precio de venta público de en torno a los 60 euros. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram. En la descripción tienes un enlace. Ya somos aproximadamente 300 usuarios, y no solo usuarios de aquí de España, también hay usuarios de países de Centroamérica y de Sudamérica, que desde aquí les mando a todos ellos un saludo. Ahí se puede hablar de todo un poco, de aceites, de filtros, de líquidos de freno, anticongelantes, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que seguramente tengas algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y le gusta a él realizar los propios mantenimientos de sus vehículos. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.